Dicen que hay tiempos en los que el mundo parece suspender su respiración, cuando el alma de una era se encuentra ante el abismo del olvido. A fines del siglo XIV, Europa caminaba entre ruinas espirituales. Las pestes habían reducido a cenizas la confianza de los pueblos, los ejércitos cruzaban tierras devastadas, y la fe, aunque viva, temblaba bajo el peso de los errores humanos. Era la época en que los monasterios eran fortalezas del espíritu, y las campanas sonaban no solo para anunciar la misa, sino para recordar a los hombres que el cielo aún miraba la tierra. En ese mundo de sombras y esperanzas, nació Juan de Capistrano. En el año 1386, en la pequeña ciudad italiana de Capestrano, en la región de los Abruzos, su familia, de noble linaje, había conocido la guerra, la política y la ambición. Desde niño, Juan respiró el aire de los palacios y de los templos, el eco de las palabras latinas y el rumor de las plegarias, pero en su mirada, dicen, había algo distinto, en una llama interior que no pertenecía a su tiempo. Era un niño silencioso, de mente aguda y corazón inquieto. Se sentía atraído por los libros y por la soledad de las iglesias. Sin embargo, su destino, en los primeros años, parecía el de un hombre del mundo. Estudió Derecho en Perugia, se destacó por su inteligencia y pronto se convirtió en juez y gobernador. Tenía fama de justo, pero su espíritu no hallaba descanso. El poder, diría más tarde, es una espada que corta el alma antes que el cuerpo en aquellos años turbulentos. Italia era un mosaico de ciudades divididas, de banderas enfrentadas, de alianzas frágiles. Juan, joven y ambicioso, fue nombrado representante del Papa en una región marcada por el conflicto. Pero la política, con su ruido y su corrupción, comenzó a desgastar su fe. En medio de las intrigas, fue traicionado, encarcelado y humillado. Su carrera, que había comenzado bajo el signo de la gloria, terminó en una celda fría y silenciosa. Fue allí, en la oscuridad, donde comenzó su verdadera vida. Dicen que en la noche de su prisión, mientras el viento golpeaba las piedras del muro, Juan cayó de rodillas y comprendió que todo lo que había construido era polvo. En su soledad, sintió el peso de los años perdidos, el eco de sus ambiciones, el vacío de su alma. Entonces, una frase brotó de sus labios. Entre lágrimas, Señor, muéstrame tu camino. Esa súplica, tan simple y tan profunda, fue el inicio de una conversión que cambiaría el rumbo de su existencia, a menos, y el destino espiritual de Europa. Cuando fue liberado, no regresó a la política. Caminó hasta el convento franciscano más cercano, y allí, ante el crucifijo, entregó su vida a Dios. Tenía 40 años, una edad en que muchos hombres se aferran al pasado. Pero Juan decidió comenzar de nuevo. Lo que el mundo destruyó, dijo, Cristo lo reconstruirá con su cruz. Ingresó en la orden de los frailes menores, donde la pobreza era ley y la oración, alimento. Desde el primer día, se entregó con una disciplina férrea, con el ardor de quien ha probado el vacío y ha visto la verdad. Sus compañeros quedaban asombrados de su energía. Era incansable, estudiaba, predicaba, servía, ayunaba. Parecía vivir en un diálogo constante con lo invisible. En las madrugadas, cuando los demás dormían, se lo veía de rodillas ante el altar, con los brazos en cruz, los ojos cerrados, el rostro encendido. No pedía nada, solo ofrecía. El fuego del amor divino, escribió una vez, no destruye, purifica en su voz. Cuando predicaba, tenía una fuerza inusual. No era elocuencia de orador, sino autoridad del espíritu. Hablaba de la vanidad del mundo, de la misericordia de Cristo, de la urgencia de la conversión. Los campesinos lo escuchaban con lágrimas, los nobles con temor, los religiosos con admiración. Algunos decían que sus palabras eran como relámpagos que iluminaban la conciencia, pero su misión aún no había comenzado en plenitud. Dios lo preparaba, en silencio, para tiempos de prueba y de fuego. A comienzos del siglo XV, la cristiandad se hallaba dividida. El cisma de Occidente había herido el corazón de la Iglesia. Los papas y los antipapas competían por la obediencia de los fieles, y el pueblo, confundido, comenzaba a perder la confianza. En ese escenario de caos, surgió la figura de Juan de Capistrano,
como una voz profética, una trompeta espiritual que llamaba a la unidad y al arrepentimiento. Viajó por toda Italia, predicando con ardor franciscano. Donde iba, las ciudades se detenían, los mercados cerraban, las campanas tocaban y las multitudes se reunían para escucharlo. No hablaba con dulzura, sino con verdad. Denunciaba la corrupción de los poderosos, pero también la tibieza de los fieles. Decían él: enemigo no está fuera, sino dentro del corazón que ha olvidado la cruz. Su fama se extendió más allá de las montañas. Llegó a Alemania, a Hungría, a Polonia, allí donde el espíritu se enfriaba. Su voz reavivaba la llama. Su predicación tenía algo de místico y algo de militar. No llamaba a la guerra de las espadas, sino a la guerra interior, a la batalla del alma contra el pecado. Sin embargo, el destino lo llevaría a enfrentar una guerra verdadera, en la que su fe sería bandera y espada. Los contemporáneos decían que, cuando Juan subía al púlpito, el aire cambiaba. Su figura delgada, cubierta con el hábito franciscano, parecía más grande que los templos. Levantaba la cruz con una mano y señalaba el cielo con la otra. Allí está nuestro destino, clamaba, y esta es la senda en la cruz. A su palabra atravesaba las generaciones. Para algunos, era un profeta. Para otros, un loco santo. Pero nadie quedaba indiferente. Su celo era tan ardiente que a veces parecía sobrehumano. Comía poco, dormía menos y dedicaba cada día a predicar o a confesar. Se decía que podía hablar horas sin descanso y que, al terminar, su rostro seguía resplandeciendo. Una noche, mientras oraba en una iglesia vacía, tuvo una visión. En el centro del templo, sobre el altar, apareció una cruz de fuego que no consumía nada, pero iluminaba todo. Una voz interior le dijo: no temas, porque serás trompeta de mi justicia y escudo de mi misericordia. Desde entonces, supo que su vida sería lucha y profecía. A partir de ese momento, su predicación adquirió un tono aún más ardiente. Hablaba de la pureza, de la penitencia, de la urgencia del fin. El mundo se adormece, decía, pero el cielo se prepara. Su voz no era condena, sino advertencia. Invitaba al pueblo a despertar. En medio de ese fuego espiritual, su fama llegó a Roma. Los pontífices lo admiraban y lo temían a la vez. Sabían que su celo no conocía diplomacia. Juan no se callaba ante los poderosos, ni ante los prelados. Denunciaba el pecado donde lo veía, pero siempre con lágrimas, no con odio. No juzgo, decía. Joan fue enviado como misionero a las regiones del norte, donde la fe se debilitaba. Allí, su palabra volvió a encender el espíritu. Monasterios que estaban vacíos volvieron a llenarse. Ciudades que habían olvidado la misa retomaron la oración. Ensas, Caras, hablaba del combate espiritual como de una guerra interior. El alma es un campo donde luchan la luz y las tinieblas, y la cruz es la bandera de la victoria. Ney, medida que envejecía, su voz no se apagaba. Era más delgada, pero más firme. Algunos lo llamaban el anciano de fuego. Sus ojos, hundidos por el ayuno, tenían el brillo de los místicos. No buscaba descanso, sino cumplimiento. Sentía que la historia se acercaba a una frontera, que el mundo debía elegir entre la fe o el olvido. Y cuando el enemigo visible, el ejército del Imperio Otomano, amenazó a la cristiandad, Juan comprendió que su misión espiritual debía hacerse carne. No empuñó espada, pero levantó la cruz como estandarte. En sus sermones, llamaba a los hombres a defender no la tierra, sino el alma. Cristo no necesita guerreros de hierro, decía, sino corazones dispuestos a morir por amor. Y con esas palabras, el profeta de Capestrano se preparó para su hora más grande, la de unir el fuego del espíritu con la historia del mundo. El sol nacía sobre los campos de Europa, cuando Juan de Capistrano comprendió que la voz del profeta no puede callar ante el peligro. Eran los años de mitad del siglo XV, y el continente vivía entre guerras y decadencia espiritual. En Oriente, el Imperio Otomano, recién fortalecido por la caída de Constantinopla, avanzaba como un río oscuro hacia el corazón de la cristiandad. En Occidente, los pueblos se dividían, las cortes se disputaban poder y las almas se enfriaban. En ese escenario de crisis, el anciano fraile
vestido con su hábito franciscano, se convirtió en un fuego que recorría ciudades y reinos, despertando conciencias. A donde llegaba, las campanas sonaban. Su figura pequeña y delgada, con barba blanca y mirada ardiente, se volvía centro de atención. Los pueblos lo recibían como si en él hablara el cielo. No llevaba espada, ni escudo, solo la cruz. Predicaba desde las plazas, los monasterios y los campos, con voz firme, sin miedo. El enemigo no es de carne y hueso, decía. El enemigo verdadero es el pecado que duerme en el corazón del hombre. Pero el mundo ya no podía permitirse dormir. El ejército otomano había atravesado los Balcanes y la amenaza sobre Europa era real. Las noticias llegaban cargadas de horror en ciudades arrasadas, templos profanados, cruces arrancadas. Para muchos, el fin parecía cercano. Fue entonces cuando el Papa, escuchando los clamores, pidió ayuda a los reinos cristianos, y entre los nombres de príncipes y guerreros surgió uno inesperado: San Juan de Capistrano, el fraile de fuego. Tenía casi 70 años cuando fue llamado a predicar una nueva cruzada, no una guerra de conquista, sino de defensa, una cruzada espiritual para unir a los pueblos frente a la amenaza. Algunos pensaban que un anciano no podría inspirar a los soldados, otros que su voz ya no tendría fuerza. Pero cuando Juan subió al púlpito en Hungría, el rumor del escepticismo se desvaneció. Su predicación fue un terremoto. Habló del alma, del sacrificio, del deber. No prometió gloria, sino salvación. Si morís por la fe, gritaba, no caís en la tierra, ascendéis al cielo. En su voz resonaba como un trueno. Miles de hombres, campesinos y soldados se arrodillaban entre lágrimas. No temáis, decía, porque el miedo no vence al enemigo. Tan solo el amor lo vence. Su palabra encendió una llama. En pocos días, multitudes se alistaron bajo la cruz. No eran ejércitos regulares, sino una muchedumbre de creyentes que veían en el anciano fraile un signo divino. Lo llamaban el Santo Capitán. No llevaba armadura, pero su presencia bastaba para infundir valor. Antes de partir hacia el frente, celebró misa. En el altar, levantó la hostia consagrada y dijo, esta es nuestra bandera, este es nuestro escudo, este es nuestro rey. Luego tomó la cruz de madera y la alzó frente a los soldados. En donde esté esta cruz, allí estará Cristo. Así marchó Juan de Capistrano hacia la historia. La batalla de Belgrado fue el punto culminante de su vida y el símbolo de una fe que se negaba a morir. Era el verano del año 1456. Las tropas cristianas, lideradas por el general húngaro Juan Hunyadi, se preparaban para enfrentar al poderoso ejército otomano. Los números eran abrumadores. Los musulmanes superaban ampliamente a los cristianos, pero Juan de Capistrano no miraba cifras. Un solo corazón puro dijo, vale más que 1000 espadas durante los días previos. El fraile recorría los campamentos confesando soldados, escuchando pecadores, bendiciendo heridos. Dormía en el suelo, comía apenas pan y agua. En las noches se lo veía orando frente a la cruz, inmóvil, mientras las hogueras de los soldados iluminaban su silueta. Algunos decían que, al mirarlo, sentían desaparecer el miedo. Cuando el combate comenzó, Juan no se escondió. Subió a una colina cercana al campo de batalla, levantó la cruz y comenzó a rezar. Los testigos relatan que su voz, aunque vieja, se oía sobre el estruendo de los tambores. Rezaba el salmo Non nobis Domini, non nobis, sed nomini tu da gloriam. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria a los soldados. Al escacharlo, redoblaban su valor. Los enemigos avanzaban como una ola, pero la fe de los defensores no se quebraba. En un momento decisivo, cuando la línea cristiana comenzó a flaquear, Juan descendió al campo. Llevaba la cruz en alto y detrás de él. Los hombres gritaron a Jesucristo, Jesús. Aquel clamor, según los cronistas, cambió el curso de la batalla. Los turcos, confundidos, comenzaron a retroceder. La victoria, que parecía imposible, se volvió realidad. Los supervivientes decían que habían visto brillar la cruz en medio del humo y que el anciano fraile caminaba entre los caídos con el rostro sereno.
como si el fuego no pudiera tocarlo. Cuando la lucha terminó, el campo estaba cubierto de silencio y ceniza. Los soldados buscaban al fraile para agradecerle, pero lo encontraron de rodillas, rezando. «Demos gracias a Dios», dijo, «porque Él ha vencido». En el eco de aquella victoria se extendió por toda Europa. Los pueblos lo proclamaron héroe, los reyes lo elogiaron, el Papa lo bendijo, pero Juan no aceptó honores. «No soy soldado», respondía, «soy testigo». Regresó al convento con la misma humildad con que había partido, pero el fuego interior no se apagaba. Sabía que la batalla de Belgrado no era el final, sino ensignio. En sus cartas, escribió: «La cruz no se defiende una vez, se defiende cada día en el corazón». Su fama de santidad creció aún más. Lo llamaban el apóstol de Europa. Los pueblos acudían a escucharlo, no solo por curiosidad, sino por hambre de verdad. En tiempos en que los reinos se disputaban poder y el dinero corrompía las almas, Juan recordaba al mundo que la fe no se compra ni se conquista, se vive. Viajó incansablemente. Aún enfermo, los caminos lo veían pasar envuelto en su manto, apoyado en un bastón, siempre con la cruz al hombro. Su rostro, envejecido, irradiaba una paz que atraía a los niños y conmovía a los ancianos. Algunos decían que al escucharlo, el aire se volvía ligero, como si las palabras liberaran a las almas del peso del miedo. Predicaba con una autoridad que nacía del amor. No hablaba de castigos, sino de conversión. Decía: «En el juicio no será fuego, sino luz, y quien ama la luz no teme su claridad». En una de sus últimas visiones, relató haber visto a Cristo rodeado de los mártires y los pobres. «Ellos», dijo, «son la verdadera victoria de la cruz». A partir de entonces, cada sermón suyo era una despedida, una preparación para el encuentro final. Sus discípulos lo acompañaban, sabiendo que su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu seguía encendido. Uno de ellos escribió: «En el rostro del Padre Juan, el cielo ya había comenzado». Y así, el profeta del siglo, el místico del fuego interior, siguió caminando, no hacia la gloria terrenal, sino hacia el silencio, donde se revelan los secretos de Dios. Después de la victoria en Belgrado, Europa entera pronunció el nombre de Juan de Capistrano con reverencia. Para muchos, era un héroe, un guerrero de la fe. Pero él, en el silencio de su corazón, sabía que la batalla más grande no se libraba en los campos de guerra, sino en el alma humana. Regresó a su vida franciscana con humildad. En lugar de tronos buscó claustros. En lugar de coronas, eligió el cilicio. El pueblo lo aclamaba, pero él se alejaba de los aplausos. El mundo, decía, celebra lo que pasa. Dios bendice lo que permanece. Su cuerpo estaba cansado, sus manos temblaban, pero su espíritu seguía ardiente. En los meses que siguieron, visitó monasterios, reorganizó comunidades religiosas, escribió cartas de consejo espiritual. Su misión era purificar el corazón de la iglesia, recordarle su origen de pobreza y santidad. En un tiempo en que muchos clérigos buscaban privilegios, él predicaba la sencillez. En los conventos, su voz resonaba con ternura y autoridad. En quien quiera ver a Dios, debe aprender primero a arrodillarse. Sus últimos años fueron un lento tránsito hacia el cielo. Vivía de pan, agua y oración. Dormía poco. Hablaba solo lo necesario. Los hermanos que convivían con él contaban que, al amanecer, lo encontraban en el coro, de rodillas, rezando frente al crucifijo, con los brazos extendidos en forma de cruz. Y cuando la fatiga lo vencía, seguía rezando en silencio, moviendo los labios con un amor que ya no necesitaba palabras. En sus meditaciones finales, escribía en el alma que ha visto la cruz no puede volver al mundo sin quemarse, porque el amor de Cristo no es recuerdo, es fuego vivo. Aquel fuego comenzaba a consumirlo suavemente. Sabía que su tiempo se acercaba. Sus fuerzas se agotaban por no su fe. En el verano de 1456, poco después de la batalla, cayó enfermo en la ciudad de Ilak, en Hungría. Allí, en una pequeña celda del convento franciscano, esperó la hora de su partida. Los testigos cuentan que su enfermedad no le robó la serenidad. «No temo a la muerte», decía, «porque le he predicado toda mi vida, durante los días de agonía». Pedía que le leyeran los evangelios y los salmos.
En las noches, pedía que le acercaran la cruz, su eterna compañera. Sus ojos, hundidos pero luminosos, la miraban como si ya viera al crucificado esperándolo del otro lado. En la madrugada del 23 de octubre, los hermanos se reunieron alrededor de su lecho. El aire estaba inmóvil. La lámpara ardía suavemente. Juan pidió recibir la Eucaristía. Con voz débil, pronunció sus últimas palabras: «Han he combatido con la cruz, y en la cruz descanso». Luego cerró los ojos y exhaló un suspiro leve, como quien entrega al espíritu aquello que siempre le perteneció. El silencio llenó la celda. Uno de los frailes dijo en voz baja: «Ha muerto el profeta del fuego». Pero el otro respondió: «No ha muerto, ha encendido el mundo». Su cuerpo fue enterrado en la iglesia del convento, y muy pronto comenzaron los testimonios de milagros. Personas que acudían a su tumba relataban curaciones, consuelos, conversiones. Su nombre se extendió como una llama por toda Europa. En los templos franciscanos, su figura fue recordada como la del predicador incansable, el santo que había unido la palabra con la acción, la mística con la historia. Los años pasaron, los reinos cambiaron, las guerras cesaron, pero su memoria no se apagó. En cada siglo, su ejemplo reaparecía como una advertencia y una esperanza, advertencia de que la fe sin fuego se vuelve rutina, y esperanza de que el fuego del espíritu nunca muere. Los cronistas lo llamaron el último de los cruzados, pero la iglesia lo reconoció como algo más grande, un místico del combate espiritual, un apóstol del fin de la Edad Media, una antorcha entre dos mundos. En 1690, el Papa Alejandro VIII reconoció oficialmente su culto. Más tarde, en 1724, fue canonizado por Benedicto XIII. Desde entonces, su nombre se inscribió para siempre en el calendario de los santos. San Juan de Capistrano, el profeta de la cruz, en su fiesta, celebrada el 23 de octubre, se convirtió en una jornada de oración por la paz. Porque si en su tiempo la cruz fue estandarte de batalla, hoy es signo de reconciliación. Así lo quiso Dios, que transforma las espadas en arados y las lágrimas en esperanza. El legado de Juan de Capistrano no pertenece solo al pasado. Su voz sigue resonando donde la fe se adormece. Su ejemplo recuerda que el verdadero enemigo no está en el otro, sino en el corazón tibio. Cuando el mundo pierde el amor, dijo una vez, bastará un alma encendida para volver a alumbrarlo. Por eso, cada vez que la iglesia atraviesa oscuridad, su figura vuelve a levantarse, no como guerrero, sino como centinela. En los claustros, en las aulas, en las plazas, su nombre se pronuncia con respeto y con fuego en San Juan de Capistrano. Su vida fue la parábola perfecta de la cruz caída, conversión, entrega y gloria. Y su muerte, una oración hecha eternidad. En la vieja ciudad de Capistrano, donde nació, las campanas aún suenan cada año en su memoria. Los peregrinos suben por los caminos empedrados hasta la iglesia que guarda sus reliquias. Allí, bajo la bóveda de piedra, la luz entra como oro filtrado, y sobre el altar, la cruz que él levantó brilla con una serenidad eterna. Los visitantes se arrodillan, algunos oran en silencio, otros dejan cartas o flores, pero todos sienten lo mismo: en una presencia viva, una paz que no es del tiempo. Porque los santos no mueren, solo cambian de forma. El viento que sopla entre las colinas parece repetir sus palabras: el amor de Cristo es más fuerte que el miedo. Y cuando las sombras vuelven a cubrir el mundo, la iglesia recuerda al profeta de fuego que no tuvo espada, sino fe, que no buscó victoria, sino redención, que no habló del odio, sino de la misericordia. Así termina la historia de Juan de Capistrano, el fraile que fue llama en medio de la ruina, que vio la cruz como destino y la predicó como promesa. Y cuando el narrador guarda silencio, solo queda el sonido de las campanas, lejano y eterno, como un eco que viaja desde el siglo XV hasta la eternidad, repitiendo en la lengua del alma: non nobis Domini, non nobis, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria.